que arranquemos de lo que hemos visto y demás. Bien. Avísenme por favor cuando se vea lo compartido, así no tengo que volver para atrás. Ahí se ve. Bueno, entonces, la semana pasada habíamos visto todo lo que estaba ligado a la producción de energía en algún punto, el almacenamiento de energía, producción y almacenamiento en tanto hidratos de carbono y los lípidos. Habíamos diferenciado la clasificación, visto un poquito sus características físico-químicas, cuáles eran poliméricas, cuáles no, si eran ternarias. Bueno, la clase pasada hablamos de dos sustancias ternarias, hablamos de una sustancia polimérica como los hidratos de carbono y no poliméricas o apoliméricas como los lípidos, que tenían funciones más allá de la cuestión energética también, ligadas a la cuestión del metabolismo, la recepción de mensajes, las cuestiones hormonales, entre otras. Y bueno, y fuimos diferenciando esas cuestiones. Yo les dije, bueno, queda para la clase que viene la cuestión de las proteínas y de los ácidos nucleicos, porque me parece que merecen una mención especial cuando hablamos de composición química de estas dos moléculas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de proteínas, hablamos de sustancias, yo diría las más versátiles a nivel de metabolismo celular. Yo creo que las proteínas tienen tan vasta cantidad de actividades metabólicas que nos quedamos cortos si decimos 10. Entonces, digo 10 como para poner y enmarcar las más comunes, y realmente son muy importantes para nuestra vida, digamos, por las características y por las injerencias metabólicas que podemos depositar en ellas. A ver, vamos a ver que en realidad las proteínas son sustancias, vamos a dejar de hablar de sustancias ternarias para hablar de sustancias cuaternarias. Son sustancias cuaternarias. ¿Por qué? Porque además de tener carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Como las demás, poseen nitrógeno en su composición. Y este nitrógeno es la vía de entrada a través de la proteína por la cual los mamíferos, como nosotros, o los animales en general, nos hacemos del nitrógeno orgánico. Ustedes saben que el 80, 70 y pico % de nuestro aire respirable sabemos que es nitrógeno, ¿sí? Inorgánico, nitrógeno gaseoso, pero que sin embargo para nosotros es inerte y que no nos sirve para nada en algún punto más allá de ser parte del aire y tener parte de la presión del mismo. Pero el nitrógeno que nosotros utilizamos a nivel metabólico proviene pura y exclusivamente de las proteínas. Ese nitrógeno orgánico, luego de un metabolismo importante, ¿sí? Que veremos más adelante cuando hablamos de metabolismo de aminoácidos, de aminación y de transaminación y desaminación, veremos que se excreta en forma de urea. La urea es lo que caracteriza a la orina de los mamíferos, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, las proteínas son sustancias cuaternarias compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y que ocasionalmente también poseen otros tipos de elementos como azufre, ¿sí? Fósforo, en general, de acuerdo a qué tipo de elemento o a qué tipo de estructura también se pueden vincular, pueden también vincularse, digamos, con otros elementos. Generalmente también poseen hierro, magnesio, zinc, cobre. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen una función, yo diría, la más importante de todas, que es la función enzimática. La función catalizadora, la función de aceleración de reacciones, la función de control de nuestro metabolismo celular en conjunción con los ácidos nucleicos. Entonces, me parece que debemos de hacer un parate en este tema porque es realmente muy importante. Y acá lo dice la segunda oración: no hay proceso biológico en el cual no participe una proteína, particularmente en formato de enzima, ¿sí? O de hormonas. Todo es ligado o está en algún punto caracterizado por la presencia de una proteína. Nuestra membrana plasmática, el 30% es una proteína, el colágeno, la elastina son proteínas. La composición química de nuestro plasma sanguíneo posee vasta cantidad de proteínas, albúmina, inmunoglobulinas, ¿sí? Fibrinógeno, trombina, son todas proteínas que están ligadas, por ejemplo, a la coagulación sanguínea, al transporte de sustancias. Las lipoproteínas, proteínas transportadoras de grasas a través de nuestro plasma sanguíneo. Todo aquello que tiene que ver con las hormonas que son no esteroideas, la insulina, el glucagón, la adrenalina, que tienen que ver con sustancias similares a las proteínas o derivadas de ellas.
Y vamos a decir que estas estructuras son poliméricas, ¿sí? Entonces, las proteínas pueden formar largas cadenas en sí mismo, donde esa cadena, el eslabón, es el aminoácido. El aminoácido está compuesto por dos estructuras, un grupo amino y un grupo carboxilo, anclados a un esqueleto carbonado. ¿Bien? Esa es la unidad mínima o monomérica de las proteínas, el aminoácido. Aproximadamente unos 20 aminoácidos conforman estas proteínas, tal cual las conocemos nosotros. Hay más de 500 aminoácidos en la naturaleza, pero puntualmente las proteínas como nosotros las conocemos las conforman solamente 20. Por ejemplo, podremos decir que la carnitina es un aminoácido, pero sin embargo la carnitina está ligada a procesos celulares internos de transporte que no tienen nada que ver con la síntesis de proteínas, por ejemplo. Nosotros conocemos desde el punto de vista dietario y para mantener nuestro equilibrio, nuestro pool de aminoácidos normales, que tenemos más o menos entre 7 y 9, dependiendo del estadio biológico, aminoácidos esenciales. ¿Qué significa eso? Que son aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar en nuestro cuerpo y que deben de provenir de la dieta externa. Bien, acá vemos justamente cómo está conformado un aminoácido, te lo dice la palabra, un grupo amino, ¿sí? Un carbono central o quiral, lo vamos a llamarle, ¿sí? Justamente porque tiene sus 4 enlaces a 4 estructuras distintas, y un grupo carboxilo, como lo vemos aquí, ¿sí? La unión de aminoácidos se da gracias a lo que se denomina el enlace peptídico, ¿sí? El enlace peptídico lo vimos nosotros cuando hablábamos de grupos amida. El grupo amida es justamente un tipo de enlace covalente que se da entre el nitrógeno, el carbono y el oxígeno. ¿Bien? Así que a través de ese enlace, los aminoácidos se van conformando, van elongando la cadena a través de enlaces amida o también llamados enlaces peptídicos, ¿sí? Es un enlace de alta energía que le permite a los aminoácidos vincularse y formar largas cadenas. Naturalmente, esas largas cadenas varían, ¿sí? De 10, 20, 30, 300, 1000 aminoácidos dependiendo de la longitud. Si yo tuviese que clasificar, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de aminoácidos, cómo está elongada esa cadena, yo diría, por ejemplo, que existen un aminoácido individual, un péptido cuando tengo un aminoácido, un dipéptido cuando tengo dos aminoácidos unidos, un tripéptido, ¿sí? Cuando tengo tres. Después hablamos de oligopéptidos, esto es igual que en los hidratos de carbono, ¿te acordás? En los oligopéptidos, y finalmente los polipéptidos o proteínas son aquellos que tienen más de 10, 50, depende de la bibliografía. Bien, bueno, podemos clasificar estos aminoácidos, depende de su conducta química. Por ejemplo, yo puedo decir que hay algunos aminoácidos que son con cadenas carbonadas, largas cadenas carbonadas. Puedo decir que existen aminoácidos que tienen carga negativa. Puedo decir que existen aminoácidos neutros, ácidos básicos. Puedo decir que hay aminoácidos que que tienen carga, que son polares y no polares. Hay aminoácidos que poseen grupos aromáticos. Bueno, de acuerdo a la característica química que les confiere cierta, digamos, identidad, vamos a hablar de distintos tipos de aminoácidos. Por ejemplo, aquí vemos aquellos que tienen cadenas carbonadas, acá vemos algunos que tienen grupos aromáticos, grupos azufre, ¿sí? Acá vemos aquellos que están ligados al nitrógeno, ¿sí? Acá vemos algunos que tienen largas cadenas carbonadas, acá tenemos algunos con carácter ácido. Bueno, esto tiene que ver con, de acuerdo a la estructura química que compone los aminoácidos. ¿Ven? Entonces, según su polaridad, según su estructura, lo que acabo de comentarles recién. ¿Bien? Esto es una clasificación de aminoácidos. La clasificación de proteínas puede ser diferente. Bueno, unión peptídica o un enlace amida, entonces, es el enlace, esto que vemos aquí, ¿sí? Este enlace, carbono, doble ligadura al oxígeno, una ligadura al nitrógeno, esto es el enlace amida que vincula dos aminoácidos. Aminoácido A más aminoácido B conforma el dipéptido AB. ¿Bien? Con el enlace peptídico o amida. Grábenlo por ahí. Y así vamos elongando la cadena. Esto se realiza en el ribosoma, ¿sí? A nivel de síntesis de proteínas de cada una de nuestras células. Bien.
Fíjense, miren, ahí tenemos, por ejemplo, una proteína que es la insulina, donde ahí vemos dos cadenas, ¿sí?, polipeptídicas que están vinculadas por enlaces disulfuro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esto, de qué significa esto de las estructuras que tienen las proteínas. A ver, vamos a hablar puramente ahora de proteínas y vamos a decir que las proteínas pueden organizarse de acuerdo a su secuencia de aminoácidos, ¿sí? Cada uno de estos cuadrados, de estos paralelogramos, son un aminoácido, unido entre sí por enlaces del tipo peptídico o amida. La estructura primaria de las proteínas está dada por la secuencia de aminoácidos. Es decir, yo puedo decir que esta proteína se llama insulina porque tiene estos aminoácidos unidos. Es la que le da la identidad a la proteína y cómo está vinculada y qué funciones va a tener. Digamos, es inalterable esta secuencia de aminoácidos. ¿Qué sucede? Cuando esta estructura primaria empieza por las interacciones propias que pueden tener los aminoácidos, producto de la interacción entre sus moléculas, yo les acabo de decir, hay diferentes tipos de aminoácidos, y vemos esta foto, ¿sí? Ustedes ven que aquí, esos grupos que están en azul, van a tener características de poder, en algún punto, vincularse. Entonces, quizás, uno que tenga carga positiva se va a vincular con uno que tenga carga negativa. Uno que tenga carga ácida se va a neutralizar con uno que tenga carga básica. Los hidrofílicos van a ir juntos en contraposición a los hidrófobos. Y así vamos a ver que existen diferentes interacciones entre los aminoácidos y que, por lo tanto, esto me va a dar que la interacción entre los grupos R, ¿sí?, es decir, lo que cuelga de la cadena principal del aminoácido, ¿sí?, lo que sobra, va a tender a vincularse o no, o vincularse o alejarse de las otras cadenas R, sean afines o no afines químicamente hablando, y vamos a tener la que es la cadena secundaria, ¿sí? La cadena secundaria, vemos ahí dos tipos, alfa y beta, ¿sí?, donde de acuerdo a la secuencia de aminoácidos de la cadena primaria, vamos a tender a tener cadenas secundarias, ¿sí? Generalmente las cadenas secundarias o estructuras secundarias de las proteínas dan una estructura que denominamos nosotros fibrosa, es decir, que es prácticamente insoluble en el agua, como por ejemplo el colágeno, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esta estructura secundaria puede también volver o a continuar ese pliegue, este plegamiento, ¿sí?, esta forma de empezar a girar entre sí por la conexión entre sus grupos R, y se van a generar puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno, los habíamos visto, ¿se acuerdan cuando hablamos de agua? Van a estabilizar la proteína y le van a plantar una estructura secundaria que puede llegar a ser inalterable si las condiciones de temperatura y pH no cambian demasiado, ¿sí? Porque las proteínas lo que tienen es que son específicas o son, termolábiles, muchas de ellas, y también son débiles a cambios del pH en el entorno. Entonces, si eso se mantiene estable, la estructura secundaria también lo hace. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la estructura secundaria y sus grupos R continúan en la interacción y aparecen entre ellas plegamientos aún mayores porque aparecen fuerzas intermoleculares entre los grupos R, como por ejemplo, más puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, es decir, puentes de azufre, aparecen fuerzas de London, interacciones de Van der Waals, y un montón de fuerzas menores, pero que siguen vinculando aún más la estructura secundaria, parece lo que es la estructura terciaria. La estructura terciaria tiene la particularidad de ser muy soluble en agua porque es una estructura globular, es una estructura que es muy adaptada a dejar en su superficie todo lo que es hidrofílico y en su interior lo que es hidrofóbico. Y por lo tanto, muy soluble en el agua y le permite también vincularse con grupos que no tengan nada que ver con las proteínas, como son los grupos prostéticos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En esta foto vemos una estructura terciaria, ¿sí?, con un grupo prostético en el medio, que esto puede ser un grupo hemo, por ejemplo, que esto podríamos decir que esto es una hemoglobina, si quisiéramos, ¿sí?, o una enzima que tenga la posibilidad de tener algo en el medio. Este grupo prostético le permite tener características especiales a esta proteína y, por ejemplo, convertirla en enzima. Convertirla en enzima, darle carácter especial en cuanto a un tipo de actividad metabólica, regular alguna determinada reacción, en fin.
Realmente la estructura terciaria de proteínas es lo que da comienzo a la actividad enzimática. Esto es muy importante para ustedes porque este plegamiento que le ocurre a la proteína da lugar a que se generen, por ejemplo, los famosos sitios activos y los famosos sitios alostéricos, ¿sí? Esto tiene que ver con la regulación y el entendimiento del entorno. Miren lo que acabo de decir, el entendimiento del entorno. Y por eso, a ver, yo siempre que he leído este tipo de cosas, la verdad a mí me maravilla mucho cuando uno ve cómo el metabolismo trabaja solo, ¿no? No necesita de veedores. Yo digo, bueno, ¿cómo sabe la célula, cómo sabe la proteína que tiene que degradar tal nutriente, o cómo sabe que tiene que parar, o cómo sabe que tiene que generar grasas, o cómo sabe que tiene que oxidarlas? Bueno, sabe justamente por las enzimas. Las enzimas pueden conocer el entorno, interpretarlo y medirlo, y por eso son reguladoras. ¿Bien? Bien, acá está justamente la interacción de los grupos. Y creo que la cuaternaria, finalmente, ¿sí?, es pura y exclusivamente, por ejemplo, la formación de hemoglobina, ¿no? Cuando varios grupos terciarios se vinculan, ¿sí?, entre sí, vamos a decir que cada grupo terciario se va a llamar aquí un protómero, ¿sí?, se vinculan entre sí, ¿sí?, y forman una estructura cuaternaria, ¿eh? Forman varios péptidos, varios protómeros, forman una sola proteína que es una estructura cuaternaria. Es la más débil de todas en este punto porque es la que sufre esto que se denomina desnaturalización. Cuando una proteína pierde este carácter globular de solubilidad por cambios en el pH y en la temperatura, o en la presión, o en la concentración de solutos del lugar donde se encuentra, pierde la solubilidad, se desnaturaliza, pierde su naturaleza y se hace insoluble. Por ejemplo, yo tengo clara de huevo en casa. Y la clara de huevo a temperatura ambiente y a determinadas condiciones es transparente y líquida. Sin embargo, cuando yo la cocino, cambio la temperatura y le agrego un cachito de vinagre para que se mantenga estable, veo que cambia de color y cambia su estado de agregación. Pasa a sólida y blanca. Bueno, ahí lo que hubo justamente es que pasó de ser soluble en agua a pasar a ser insoluble. Hay desnaturalizaciones que son controladas y pueden ser reversibles, ¿sí? Y hay desnaturalizaciones que son irreversibles. La del huevo, por ejemplo, es irreversible. Yo no puedo volver un huevo cocido, devolverlo a que vuelva a ser una clara cruda y transparente. Pero, por ejemplo, si alguno de ustedes alguna vez se planchó el pelo, no sé, ¿alguno de ustedes se planchó el pelo alguna vez? Sí, yo que tengo rulos. Vos, Mabel, tenés rulos, exactamente. ¿Y por qué te planchas el pelo? ¿Qué aplicás para plancharte el pelo? ¿Cuál es el factor del ambiente que utilizás? Y calor, o sea, la planchita. Sí, calor. Digamos que usas calor, ¿no es cierto? Sí. A ver, antes lo que hacían cuando no teníamos planchitas, ponían el pelo entre diarios y se lo planchaban. ¿No es así? ¿O no? Sí, Sí. bueno. Claro, porque no había planchitas. Bueno, ahora tenemos planchitas de ion, no sé cuánto litio ion y qué sé yo, qué sé cuántas cosas que hay, pero bueno, en general sigue siendo el mismo factor que es el factor calor. Cuando vos a tus proteínas del pelo, porque tus pelos son proteínas, Mabel, ¿sí? Son proteínas que libera nuestro cuero cabelludo, en realidad vos tenés más rulos que yo, bueno, yo directamente no tengo pelo, pero bueno, yo no tengo proteínas en la cabeza, Igual que y mi cuando marido. vos, claro, entonces, cuando uno plantea esta cuestión, a ver, espérenme un segundito que tengo que hacer una cosita acá. Bien, entonces, cuando uno aplica calor a las estructuras terciarias de nuestras proteínas del pelo, lo que está rompiendo con el agregado de calor justamente es los puentes disulfuro, ¿sí?, que tenemos en nuestro en nuestro pelo. Y por lo tanto, ese pelo queda lacio por un tiempo. Esa desnaturalización que vos aplicás por aumento de la temperatura es reversible, porque naturalmente después de unos días vos volvés con el pelo enrolado, ¿no es así? Sí, tal cual. Lo que hacían, por ejemplo, antes en las peluquerías, ¿sí?, que te hacían la permanente, con la permanente lo que hacían era agregar un químico muy potente que formaba mayor cantidad de puentes disulfuro. Entonces a vos te quedaban los rulos muy formados. Bueno, lo mismo hacen con el shock de queratina, también te aplican un producto que lo que hace es arruinarte todos los puentes disulfuro y dejártelo liso. Perdón, el shock de queratina no. No entiendo nada, les pido disculpas a aquellos que saben.
¿Cómo se llama esto? Para dejártelo liso, che, que alguien me ayude. Alisado. El alisado definitivo, ahí está. Bueno, el alisado definitivo, estoy mezclando, me parece, la depilación con el alisado, pero no importa. No entiendo nada, les pido disculpas. Yo soy pelado, ¿No? ¿eh? Formol creo que es. Es formol, y bueno, claro, sí, antes se usaba formol, me parece, José, ahora no sé. Ahora no. Ahora creo que está prohibido el formol, me parece que no se usa más. Pero se utilizan químicos fuertes de todas maneras, que es para justamente trabajar con la desnaturalización de las proteínas del pelo. ¿Sí? Bueno, volviendo un poquito a esto, más allá del ejemplo práctico, y muy interesante que acabo de plantear. Bien, muy interesante, lo digo en tono irónico, ¿no? Bien. Vamos a seguir por acá. Entonces, yo pierdo desnaturalizo la proteína terciaria cuando pierdo los enlaces de puente de hidrógeno, cuando pierdo los enlaces de disulfuro, cuando pierdo la interacción hidrofóbica, cuando pierdo todas las interacciones intermoleculares que hacían que eso tenga una estructura terciaria. Por lo tanto, pasa a ser secundaria o primaria, ¿eh? Y entonces también se hace insoluble. Bueno, eso es importante que quede claro porque, digamos, tiene que ver con esto. Y vamos a decir también algunas cuestiones ligadas a, antes de hablar de esto, porque es una clase que viene, las enzimas, vamos a hablar de las funciones de las proteínas. A ver, cuando yo les decía al principio, a ver, las proteínas tienen gran función metabólica porque tienen diversidad de funciones, tiene que ver con las cuestiones ligadas, primero, al control de metabolismo en tanto que son enzimas. La mayor parte, el 99.9% de las enzimas metabólicamente activas son proteínas. ¿Por qué no dije 100%? Porque hay algunas enzimas que no son proteínas que tienen que ver con la cuestión del núcleo, como por ejemplo lo ribosomal, que ahora vamos a ver un ratito. Función enzimática, función transportadora. La albúmina es una proteína globular que se encuentra en el plasma sanguíneo y que está transportando y manteniendo la presión osmótica de la sangre y transporta gran cantidad de sustancias como por ejemplo algunas grasas. Entonces, entre otras cosas, medicamentos, fármacos, hormonas, diversas cuestiones, tiene una función transportadora muy importante. Las lipoproteínas transportan grasas, transportan colesterol, transportan fitosteroles, es decir, bueno, todo lo que tiene que ver con eso, las lipoproteínas. Las globulinas, las inmunoglobulinas, tienen que ver con la defensa. Son producidas por los linfocitos B una vez que se encuentran con un antígeno detectado como extraño y que por lo tanto están participando de la defensa. Tienen que ver también con la función energética, por ejemplo, cuando el cuerpo, la célula, se queda sin la fuente primaria de energía, que son los hidratos de carbono, la fuente secundaria, que son los lípidos, nuestro metabolismo tiene la posibilidad de producir glucosa a alto costo a través de aminoácidos que son glucogénicos. Entonces, glucogénicos. Esa capacidad de producir energía también... Perdóname. Saca la glucosa del músculo. Claro, en realidad lo que sucede es esto. Cuando vos tenés, por ejemplo, algunos aminoácidos que son parte de tu músculo, como puede ser la arginina o la alanina, por ejemplo, la alanina es un aminoácido que es muy parecido al ácido pirúvico cuando lo desaminamos, ¿entendés? Entonces, esa posibilidad metabólica de reconvertir por gluconeogénesis un aminoácido, ¿sí?, tiene que ver con la posibilidad de que a través de proteínas podamos producir energía. No porque oxidemos proteínas, sino porque son parte del mismo núcleo energético, ¿sí? A ver, ¿qué otras funciones podemos encontrar? Función estructural, gente. A ver, son parte del 30% de todas nuestras membranas plasmáticas. Y si nosotros tenemos unos 50 billones o 50 trillones de células, estamos diciendo que el 30% de todas sus membranas plasmáticas son proteínas. Entonces, fíjense la cantidad de cosas en las que podemos hablar de proteínas. Realmente es increíble, es muy interesante. Y bueno, podríamos estar hablando de proteínas hasta pasado mañana. ¿Bien? ¿Alguna cosa para decir de esto? ¿Algo que le haya quedado en el tintero? Nada. Bien. A ver, una cosa también interesante. Fíjense, esto me da pie para hablar un poquito de lo que viene ahora. Y tiene que ver con cómo a través de los ácidos nucleicos, llamarle ADN y ARN, terminan habiendo proteínas. A ver, yo siempre digo que en algún punto, los ácidos nucleicos y las proteínas tienen mucho en común. Porque si bien el ácido nucleico, llamarle ADN en nuestras células o ARN en una célula quizás diferente, o no en una célula, puede ser en un virus,
Lo que está resguardado en tanto información genética, en un fragmento determinado de un gen, por ejemplo, que comparte el ADN, termina siendo traducido en una proteína. Entonces a mí me parece que aquello que nos dice el ADN tiene mucho para contarnos la proteína. Por eso es muy importante. Y esta unión, ¿sí?, que tenemos entre los ácidos nucleicos y las proteínas está dada particularmente por el nitrógeno. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a convertir esta clase en una exposición sobre ácidos nucleicos, que es lo que viene ahora. Como los aminoácidos son a las proteínas, los nucleótidos son a los ácidos nucleicos. Y acá voy a hacer mención también a una cosa muy importante, que tiene que ver con una cuestión en que los nucleótidos, ¿sí?, son en sí mismas grandes moléculas muy complejas que tienen funciones propias. A ver, el aminoácido en algún punto, como los monosacáridos en otro, son porque existen en un poli. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, la glucosa tiene sus funciones, sí, bárbaro, pero existe la glucosa porque es parte también de un polisacárido mayor. El aminoácido tiene su complejidad, fantástico, todo bien, pero existe porque también existe en un polipéptido, que es una proteína. Es decir, su existencia está en ser parte de otra cosa más grande. Sin embargo, en el caso de los nucleótidos, que son la unidad fundamental de los ácidos nucleicos, el monómero de los ácidos nucleicos, son en sí mismas grandes moléculas muy interesantes con funciones propias. Por ejemplo, yo te voy a decir que el ATP es un nucleótido y sin embargo no tiene nada que ver con el ADN. Te voy a decir que el NADH, que tiene que ver con cuestiones ligadas a la traducción energética, igual que el FADH, son nucleótidos y no tienen nada que ver con el ADN y el ARN. Entonces, nosotros estamos inmersos en un mundo metabólico desde el punto de vista celular con un montón de moléculas que sí, que son parte en su estructura básica de ácidos nucleicos, en tanto el código genético, pero que no tienen nada que ver con sus funciones básicas y mínimas, que pueden tener por sí solas. Entonces el nucleótido es el monómero de los ácidos nucleicos, pero que además son moléculas complejas formadas con una base nitrogenada, un azúcar tipo pentosa, que es la ribosa o la desoxirribosa, y un ácido fosfórico. Entonces, son también, decimos, los ácidos nucleicos o el nucleótido, sustancias cuaternarias, justamente porque tienen carbono, porque tienen hidrógeno, tienen oxígeno y tienen nitrógeno. Pero este nitrógeno, a diferencia del nitrógeno proteico, están las bases nitrogenadas. Adenina, guanina, timina, citosina, uracilo, etcétera, etcétera. Las bases nitrogenadas hay dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. ¿Sí? Las purinas, o púricas, o pirimidínicas, o purinas, o pirimidínicas, es lo mismo, tienen que ver con el tipo de estructura de su base nitrogenada, si es de un anillo simple o de un anillo combinado. Simplemente, para decir de manera anecdótica, es que esto tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos del metabolismo del nitrógeno que proviene de las bases nitrogenadas, es donde nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el metabolismo el ácido úrico. El ácido úrico no tiene nada que ver con la urea. La urea, dijimos, es un producto de desecho del nitrógeno proteico, producto del nitrógeno orgánico que proviene de las proteínas. Sin embargo, el nitrógeno orgánico que proviene de las bases nitrogenadas se excreta como ácido úrico. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, con la gota, que seguramente ustedes escucharon alguna vez? La gota es una patología que agrede particularmente a las articulaciones, por eso me interesa que lo comentemos aquí, sobre todo por el futuro de ustedes. Entonces, los nucleótidos están compuestos, decíamos recién, ¿sí?, por una base nitrogenada, que puede ser estas 4 o 5 que acabo de nombrar, un azúcar tipo pentosa y fósforo, un ácido fosfórico, y de esta manera conformamos, ¿sí?, un nucleótido que lo quiero ver aquí, que se lo quiero mostrar. Ahí tenemos, no tenemos un nucleótido del todo, ahora se lo voy a mostrar aquí, acá tenemos un nucleótido del todo, ¿sí? Primero, lo que se vincula es una base nitrogenada más el azúcar, la pentosa, la ribosa, vamos a decir que es. Siempre es ribosa, ¿sí? Ribosa o desoxirribosa, depende cuál sea. Cuando yo vinculo una base nitrogenada con la ribosa, o con la pentosa en general, voy a generar un nucleócido. El nucleócido, cuando se le añade el ácido fosfórico, acá tengo el nucleócido, ¿lo ven? Mirá.
Este es el nucleócido. Cuando el nucleócido se vincula al ácido fosfórico, tengo el nucleótido. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es el ATP. Bueno, acá es AMP porque tiene un solo fósforo, ¿sí? Pero esto es adenosina, adenina, ¿sí? Monofosfato porque tiene justamente un solo fósforo. Adenina, monofosfato. Esto, por ejemplo, es un nucleótido. Este es el AMP, que tiene que ver mucho con la cuestión del reconocimiento celular, por ejemplo, y la recepción de mensajes. Y deriva del ATP. Bueno, mira, acá justo hablamos del ATP. Ya tenemos el ATP, que es un nucleótido en sí mismo, que tiene gran importancia en la cuestión de la traducción energética. Yo siempre digo, el ATP es la central 9 de julio. En realidad la mitocondria vendría a ser la central 9 de julio. Para los que no son de Mar del Plata, es el lugar donde se produce energía aquí en la ciudad, ¿sí? Y yo digo, bueno, el ATP es el fuel oil que se utiliza para la central 9 de julio. ¿Bien? Bueno. Entonces, si yo tengo que decir o hablar de nucleótidos, puedo decir que sus funciones principales, además de formar y ser los monómeros de los ácidos nucleicos, yo voy a decir que también pueden traducir energía o transportar energía, transportar electrones, transportar elementos, ¿sí? En general tienen función de energía y de transporte, ¿bien? Y de conformar los ácidos nucleicos. Me parece que esas tres cosas son mencionables cuando hablamos de nucleótidos en sí mismos y que por sí solos tienen una estructura muy importante. ¿Los ácidos nucleicos tienen capacidad polimérica? Por supuesto. Y sus monómeros son los nucleótidos. ¿Bien? Bien. A ver, cuando yo polimerizo varios nucleótidos entre sí, voy a formar un ácido nucleico. El tipo de enlace que vincula y condensa nucleótidos se denomina enlace fosfodiéster. Fosfo de fósforo, di de 2, éster. Éster es un tipo de enlace que vincula grupos alcoholes. Entonces aquí lo vamos a ver, mirá. Acá tengo un nucleótido, ¿lo ves? Y ahí tengo una moto con haciendo quilombo. Acá tengo otro nucleótido y acá tengo otro nucleótido. 3 nucleótidos a la vez, ¿sí? Y acá tengo grupos alcoholes. Esos grupos alcoholes se condensan, liberan agua, ¿bien? Y van fusionando el ácido nucleico. ¿De acuerdo? Acá lo vemos armadito en el esquema. Ahora, estos ácidos nucleicos pueden variar, ¿sí? Puede ser ADN o ARN, dependiendo del tipo de estructura donde se esté combinando, fusionando, generando y sintetizando. La realidad es que siempre la orientación, como en el impulso nervioso, que es de la dendrita al axón, bueno, la orientación que siempre va a tener la combinación de nucleótidos va a ser de la cadena 5' a la 3'. ¿Qué significa esto? De los carbonos de los cuales estamos hablando, ¿sí? Entonces siempre la combinación va a ser en esa dirección, de 5' a 3'. Y las enzimas que condensan, que son las ADN polimerasas o ARN polimerasas, justamente lo está diciendo el nombre, son enzimas que polimerizan el ADN o el ARN, lo hacen en esa dirección. De esa manera, logra siempre que el código genético se lea en el mismo sentido. Bueno, hay dos tipos de ácidos nucleicos dependiendo del tipo de pentosa que estemos hablando. Si hablamos de pentosa como ribosa, vamos a fusionar, a condensar ARN, ácido ribonucleico. Y si hablamos de una pentosa que es la desoxirribosa, es aquella que se le resta un átomo de oxígeno, vamos a hablar de ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. En nuestras células, en las células animales complejas como las nuestras, poseemos ADN. El ARN tiene que ver con las funciones intermedias y secundarias del código genético, pero hay estructuras básicas de la vida, como por ejemplo algunas bacterias, ¿sí? O el virus, ¿sí? Los virus saben que algunos tienen ARN en su estructura y que por lo tanto se comportan de manera diferente a nosotros porque son distintos en su grado de complejidad. Bien, vamos a hablar un poquito de ADN. Vamos a decir que el ADN tiene estructuras primarias, secundarias, digamos, mínimamente, donde la estructura primaria es justamente, al igual que las proteínas, la estructura inicial de nucleótidos vinculados. Bien, la particularidad es que las dos cadenas que son antiparalelas, porque una va de 5' a 3' y la otra va al revés, porque es el espejo, digamos,
pero siempre van en la misma dirección, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a generarse entre las bases nitrogenadas gran cantidad de puentes de hidrógeno donde reside justamente la fuerza del ADN, ¿sí? En la vinculación entre bases nitrogenadas es justamente donde reside la complejidad, ¿sí? Que da origen a la estructura secundaria, justamente de los ácidos nucleicos como el ADN. La estructura secundaria entonces se da en esta doble hélice vinculada por los puentes de hidrógeno que se dan entre las bases nitrogenadas. Y siempre igual, yo me quedé ya con un dicho viejo, pero bueno, para los que conocen más o menos un poquito, ¿sí? Aníbal Troilo, Carlos Gardel, son dos tanqueros muy importantes, pero además que no me gusta el tango, lo digo, son las combinaciones de bases nitrogenadas. ¿Sí? Adenina siempre se combina con guanina y timina siempre se combina con citosina. ¿Sí? Esto es en el ADN. En el ARN la particularidad es que la citosina cambia, si lo pudiese cambiar sería feliz, por uracilo. Esto es si estuviésemos hablando de ARN, por ejemplo. Vamos a dejar la C y como corresponde. Bien. Bueno. Si tuviésemos que hablar de estructura terciaria, esto solo se logra. A ver, el código genético siempre está en el ADN, en el caso de nuestras células siempre está en el núcleo. ¿El ADN sale del núcleo? No, jamás. Pero sí, lo que le va a suceder es que va a cambiar de forma de acuerdo al momento del ciclo celular en el que estemos hablando. La célula, gran parte de su vida se encuentra realizando un metabolismo normal, ¿no es cierto? Suponte cualquier tipo de célula. Vamos a poner el ejemplo de una célula del músculo. En la célula del músculo, ustedes saben, ¿sí? Tiene un metabolismo determinado, genera energía, se contrae, mueve, genera proteínas contráctiles, bueno, fantástico. Lleva y trae nutrientes, genera energía, bueno, bárbaro. Pero en un momento esa célula se dividió, se replicó, lo que sea, y en ese momento el ADN debe de condensarse, debe de empaquetarse, debe de ordenarse para que en esa división celular no haya errores, porque un error en el código genético genera una patología irreversible. Entonces, para que no haya errores, vamos a hablar de una estructura terciaria que tiene que ver con la formación de los famosos cromosomas. Los cromosomas no son más que ADN ordenado. Vamos a decir que el ADN pasa por dos formas a lo largo de la vida celular, de cromatina y de cromosoma. La cromatina es el momento en el que el ADN está, digamos, libre, ¿sí? Solubilizado en el nucleoplasma, y que por lo tanto no pasa nada, está pasible de ser leído, digamos, interpretado. El código genético está abierto. Entonces, cuando está formando cromosomas, está empaquetado en unas proteínas que se denominan histonas, que le permiten ordenarse y formar como un collar de perlas, ¿sí? Que después se fusiona y genera un cromosoma. Ese cromosoma no es pasible de ser leído, está todo compenetrado, todo condensado. Entonces, de esa manera, puedo ordenar el viaje celular a la hora de la división. Bien. Ven, fíjense esto, qué interesante. Como las fibras de cromatina, ¿sí? El ADN se va condensando en las histonas y esto va generando, por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma. Aquí hay cantidades increíbles de ADN, por ejemplo, en las cromátidas hermanas, aquí vemos que aquí hay genes, por ejemplo. Y una cosa importante que voy a decir con esto, y que ya seguramente Daniel se los ha anticipado en el curso de ingreso, es que no se olviden que el ADN, en algún punto, no es solamente por las cuestiones de herencia, y que yo digo herencia y ustedes piensan en que, por ejemplo, los padres de Mabel tenían rulos, y por lo tanto ella tiene rulos. No, eso no habla de herencia, ¿sí? Tiene que ver, sí, claro. A ver, yo tengo ojos marrones porque mis padres tenían ojos marrones y por lo tanto la herencia, sí. El ADN no está solamente para codificar si vas a ser alto, bajo, flaco, chiquito, mediano, vas a tener rulos o vas a ser pelado. ¿Tiene que ver con eso? Sí, fantástico. Pero el ADN tiene una función más importante que es el control total del metabolismo celular. Porque cuando yo interpreto lo que dice el ADN, genero proteínas que se van a convertir en enzimas. Y por lo tanto, las enzimas que tienen la capacidad de leer el entorno, te lo dije hace 20 minutos atrás, van a ser las que regulen esta cuestión del metabolismo. Entonces, más allá de si va a tener ojos verdes, amarillos o negros, ¿sí? A mí me parece que lo interesante de las funciones del ácido nucleico en tanto ADN es justamente la codificación y el control del metabolismo celular. Más allá de que diga que esa célula va a ser
una neurona, o que esa célula va a ser una célula muscular, o una fibra miocárdica, o una célula de la piel. Porque, al fin y al cabo, todas esas células, en mi persona, la neurona, como el glóbulo rojo, bueno, justo no tiene nada porque no tiene núcleo. El glóbulo blanco, la neurona, y las células de la piel, todas comparten el ADN de Enrique Moreno Rosa. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la neurona y el glóbulo blanco? Pregunto. La neurona de Enrique y el glóbulo blanco de Enrique, ¿qué diferencia tienen? La función que cumplen. Claro, pero sin embargo el ADN que está en ellas es el mismo. Entonces, ¿por qué una es glóbulo blanco y otra es neurona? Eso es interesante pensar. ¿Quién le ha dicho que esa célula sea lo que sea? Puntualmente, lo La que se célula de expresa... la madre. Claro, bueno, sí, por supuesto. La célula madre, dijimos, o deberíamos saber, es la célula que es totipotencial, tiene la capacidad de reconvertirse en lo que sea. ¿Pero en qué? De acuerdo, Mabel, a lo que se exprese del ADN en esa célula. Entonces, por ejemplo, en mis neuronas se va a expresar la formación de neurotransmisores y la recepción de mensajes eléctricos, en tanto que en mis células musculares se va a expresar la formación de sarcómeros ricos en actina y miosina, en tanto en que los glóbulos blancos va a ser expresada la parte del ADN que tenga que ver con la fagocitosis y la producción de enzimas, de ruptura celular. ¿Me siguen con esto? Entonces, tiene mucho que ver con eso. El ADN en todas mis células es el mismo. Ahora, lo que va a depender de la función celular es lo que se exprese de ese ADN en esa célula. Por eso es muy importante entender esta parte. ¿Está claro esto que digo? ¿Se entiende? Más o menos. O sea, Más o yo me menos. perdí. O sea, ¿qué vendría a ser? La célula progenitora es la que va a definir el... No, estamos hablando... A ver, en tus células, vos tenés 50 trillones de células en tu cuerpo en este momento, ¿sí? Todas comparten el ADN de Mabel. Todas tienen el 100% de tu ADN. Si no, no serías Mabel, sería Romina, ¿sí? Bueno, Sí. entonces, pero ¿qué hace que vos tengas neuronas que hagan una cosa, que tengas células musculares que hagan otra, y que tengas glóbulos blancos que hagan otra, y que tengas células de la piel que hagan otra? Sí. Tiene que ver con que todas esas células tienen núcleos, ¿sí? Que contienen ADN, y que lo que se expresa en esto que estoy mostrando aquí, esto azul, ¿sí? Que son los genes, los cromosomas, ¿sí? Lo que se expresa en la neurona no es lo que se expresa en el glóbulo blanco, y lo que se expresa en el glóbulo blanco no es lo que se expresa en la célula de la piel. Por lo tanto, la identidad de la célula está dada por lo que se expresa en ese ADN. ¿Me entendés? Ajá. Todas comparten el ADN de Mabel. Sin embargo, lo que digan y lo que hagan es la sección del ADN que se está leyendo. ¿Bien? Ahora sí. ¿El resto lo entiende esto que digo? Sí, profe, yo entiendo. Bueno. Vamos a continuar un poquito, vamos a hablar del ARN, ¿sí? Que en realidad lo que vamos a decir es, vamos a hablar en contraposición del ADN. Vamos a decir que las bases nitrogenadas, como ya se los comenté, van a ser las mismas, salvo que cambia la citosina por el uracilo. Vamos a decir que no es una estructura doble, sino que es una cadena lineal. Vamos a decir también que, ya lo dije esto, perdón, la timina cambia, discúlpenme, me equivoqué, por uracilo. En tanto que, por ejemplo, la cadena de nucleótidos que conforma el ADN, el ARN, puede aparecer una estructura secundaria en tanto se empiece a plegar por las mismas interacciones, pero que solo se dan algunos. Por ejemplo, si tuviésemos que hablar de tipos de ARN, existen 4 o 3. ARNs de transferencia, que es este que vemos aquí, que es que tiene a su cargo, por ejemplo, el transporte de aminoácidos para la síntesis de proteínas. Existe ARN mensajero, que tiene que ver con justamente traer como un segmento especial parte del ADN para la interpretación y que se lea en el ribosoma en la síntesis de proteínas. Existe ARN ribosomal, que es parte estructural del ribosoma, ¿sí? Yo hoy les decía, ¿se acuerdan? Bueno, el 99.9% de las enzimas son proteínas, bueno, pero hay parte de las enzimas que no son, que no tienen carácter proteico, sino justamente que provienen de ARN ribosomal. Justamente sabemos que hay
alguna similitud en la acción enzimática que pueden poseer esas estructuras. Bien, y también hay un ARN nucleolar, digamos, que es un precursor del ribosomal. Pero bueno, con que sepamos que hay tres, mensajero, transferencia y ribosomal, está bien. Esta estructura secundaria entonces tiene que ver con la capacidad de algunas regiones de las bases nitrogenadas de aparearse y formar, por ejemplo, el ARN de transferencia. En realidad es una sola cadena que empieza a plegarse, igual que la secundaria de las proteínas. También existen terciarias, como por ejemplo sucede en el ribosomal. Y aquí tenemos justamente, bueno, lo que ya les he contado, ¿sí? Que es referencia a los tipos de ARN. El mensajero llevando el mensaje del ADN hacia los ribosomas, saliendo del núcleo, ¿bien? El ribosomal formando parte de los ribosomas y el de transferencia llevando justamente los aminoácidos que son pasibles de ser formadores de proteínas. Bueno, gente, esto es todo. Preguntas, dudas, ya pueden terminar de resolver el seminario número 2. No sé si han arrancado. Díganme cómo vienen ustedes. Dejo de compartir. Los dejo abierto por si tienen preguntas. Díganme si han empezado a leer el libro, fundamental si quieren promocionar la materia, porque este año, digamos, los parciales van a ser bastante más ajustados.